Grabar. Bien. Esta introducción a gRPC que inició en Google, de hecho esta imagen es propiamente de el área de microservicios en Google, que son pues la cantidad de RPCs que se hacen por segundo. Inicialmente gRPC fue creado en Google, pero pues hoy es un proyecto de código abierto que, como ya mencionamos la otra vez, pues está siendo utilizado por muchos líderes del área de cómputo. Entonces, bueno, esta es nada más como para tener una idea de la cantidad de operaciones de llamadas a procedimiento remoto que hay en Google. Bien, ellos también pues te ponen aquí una comparativa ahí en GitHub para que veas la comparativa que hay a nivel de estrellas, de forks que hay de los cores, ¿no? De gRPC comparado con los de Java. Entonces, bueno, ya dijimos que gRPC también es pues prácticamente para la gran mayoría de los lenguajes de programación que existen. Podríamos decir que prácticamente todos los más importantes están aquí y hay soporte para cada uno de ellos. Bien, estas llamadas a procedimiento remoto es un protocolo, reitero, es también conocido como un framework. Sigue el mismo concepto o la misma filosofía que hemos hablado de que las llamadas se vean como locales a pesar de que sean remotos. Y aquí he puesto en negrito algo que es muy importante que tú visualices. Es muy popular en la arquitectura de microservicios, pero básicamente está enfocado en aquellos datos que no son consumidos directamente por un navegador web. Luisa, ¿estás? Luisa Michelle. Sí, profe. ¿Tú me podrías dar un ejemplo de dónde habría consumo de datos, pero que no lo esté haciendo vía un navegador web? ¿Tienes alguna idea? ¿Sí me expliqué con mi pregunta, Luisa? Más o menos, es que no entiendo muy bien. Bueno, cuando yo accedo a un navegador web y pido datos, hay tradicionalmente algunas llamadas HTTP. Esas llamadas son conocidas como GET y POST. Sí las conocemos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿en qué escenario o con qué aplicación o en qué framework, plataforma, como usuario, yo podría consumir datos, pero donde no necesito tener un navegador web? ¿Podría ser en alguna aplicación? Pero dame un nombre, algún ejemplo. Por decir Zoom. En la aplicación de Zoom. ¿Cuál no te escuché? Perdón. Zoom. Bueno, donde hacemos la reunión. O alguna otra, por decir, como... O sea, ¿me estás hablando de Zoom, de la plataforma como tal, Ajá. que aquí no necesito un navegador web? Sí, o sea, porque tenemos la aplicación de escritorio. Ok, bueno, sí es correcto lo que me dices, nada más que necesito un enfoque un poco diferente, pero sí es correcto, gracias, Luisa. A ver, Alan, Ok. ¿sí que levantaste la mano? Sí, es que yo tenía duda, si con esto de navegador web también se refiere a que no esté conectado a internet, o no directamente. No, bueno, estamos hablando de que haya un servicio. Cuando digo un servicio, pues me refiero a alguna, recuerden que servicio aquí en este contexto que hablamos
es una función, ¿no? Entonces estoy hablando que haya un servicio disponible. Por ejemplo, hay el servicio de Google para buscar imágenes, para buscar páginas web. Está el servicio de Netflix para entregarme películas. Entonces, aquí básicamente estamos hablando de que Google RPC o gRPC está dirigido para aquellas aplicaciones donde yo no necesariamente como ser humano abro un navegador web y espero ver visualmente algún contenido gráfico, sino que simplemente el servicio me envía datos y estos son consumidos por algún otro programa que no es necesariamente un navegador web. No sé si me expliqué ya, Alan. Ah, sí, como alguna aplicación para, bueno, o el sistema de actualizaciones como de Windows. Bueno, ese podría ser uno. También podría ser que, a ver, permítanme, déjenme. Es que es importante para mí que esto lo visualicen para que todos tengamos claro para qué lo quiero hacer. Hemos hablado que, por ejemplo, yo puedo tener un sitio donde yo tengo o vendo algo, ¿no? No sé, a lo mejor voy a poner que vendo accesorios, ¿no? Accesorios de cómputo. Entonces, resulta que cuando yo quiero conectarlo con, este podría ser para mí un servicio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este vendría a ser para mí un servicio. Pero puede ser que a lo mejor yo tenga otro servicio que le llame yo promociones. Este de venta de accesorios de cómputo, este servicio, el primerito que acabo de poner, este que estoy marcando aquí en azul, puede ser que yo lo visualice como ser humano. Es una página web que yo visualizo y visito el sitio y selecciono algún accesorio de cómputo para adquirirlo. Sin embargo, internamente puede ser que me dé un precio. Vamos a suponer que dice cuesta 1,000 pesos. Pero internamente el sitio está configurado y conectado con otro servicio. Este sería otro servicio que tengo aquí. Este sería un servicio 2. Un servicio 2. Y entonces este servicio lo que hace es decirle, ok, esto lo estás ofertando en 100 pesos, pero en realidad como tenemos una promoción, lo vamos a ofertar en 50 y entonces él le comunique que lo tiene que vender en 50 pesos. Lo que quiero reflejar aquí es que aquí yo lo visito como ser humano, lo visualizo vía web, pero ya aquí en esta parte que voy a poner en amarillo, aquí ya no hay comunicación vía web. Ni siquiera la pedí, ni me enteré. Es algo que yo estoy proponiendo, pero que muchos sitios funcionan así. Y se comunica el servicio inicial, el servicio 1, que lo voy a poner aquí, con el servicio 2, pero ya no hay una comunicación vía web, ya no interviene ni siquiera el ser humano. El ser humano nada más visitó la página web, vio que costaba 100 pesos, decide adquirirlo y en ese momento internamente los servicios actúan, se comunica con promociones y promociones es el que le dice al servicio de venta que tiene que dar un precio de 50 pesos en lugar de 500 pesos o 50 pesos, es que había dicho 1,000, ¿verdad? Y le puse 100. Bueno, en lugar de 1,000 pesos que sea de 500 pesos para que así actúe la promoción. Entonces, eso es a lo que me refiero aquí en esta parte en particular, donde dice que los datos del servicio no son consumidos directamente por un navegador web. No sé si ahora sí me expliqué mejor, Alan y Luisa. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, aunque lo que me dijiste, Luisa, es correcto, en realidad yo lo que quería era ver en un ambiente colaborativo, un ambiente distribuido, pues que me dijeras que
el consumo de datos no necesariamente es por una acción del usuario, ¿no? Sino que ya el sistema internamente toma esas decisiones, ¿no? Bueno, quiero que pongan especial atención a la última línea de este slide, que en específico me habla de que este protocolo que utiliza gRPC es más rápido y eficiente y tiene una menor sobrecarga de la red. Y dice que está construido sobre HTTP2, la versión 2 de HTTP, es decir, donde puedo reusar conexiones, hacer solicitudes paralelas y utilizar algo que se llaman los protos o los protobuf. Estos protos o protobufs son un concepto que utiliza gRPC para que ustedes lo vayan asociando a lo que estamos viendo en la materia. Es el IDL, es el archivo .x que vimos en lenguaje C, es la interfaz que vimos en Java, el archivo IDL, ¿no? Alguien que me quiera comentar para recordar qué función tiene el archivo .x o la interfaz, también conocida como archivo IDL en Java. ¿Alguien que quiera participar? O digo nombres. Bueno, tendré que decir nombres. Lisette. Ay, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué función tienen el archivo IDL en Java, conocido como interfaz, o también que en lenguaje C fue el archivo .x, el archivo de especificación que usamos en la práctica de RPC? ¿Sí, Lisette? ¿Sí me escuchaste? Sí, pues lo ocupábamos para definir las funciones y la versión del programa y el número del programa para después poder exponerlo y que distribuyamos como en el programa y pues, poder ya te estoy, perdón, bueno, Lisette. en el DC. Perdón, Lisette. Ajá. Es que ya te estaba escuchando un poco Ay, perdón, robotizada la voz. Entonces, sí, lo que me estás Sí, diciendo perdón, es que ahorita técnicamente. tengo una muy buena red. Ok, lo que me estás diciendo es correcto a nivel técnico, pero yo la pregunta que hago tiene que ver con que quiero que me digas qué función tiene. O sea, si yo no utilizo estos archivos IDLs o este de archivo .x o la interfaz, va a pasar algo. Tienen una misión en específico. Más allá de que me estés hablando técnicamente de cómo construirlo y qué cosas pongo, lo que quiero es la funcionalidad general. A ver, Alan, te escucho. Sí, bueno, es el caso de las interfaces de comunicación, ¿no? Sí. El stop, el skeleton, y pues también es el identificador del lenguaje, el IDL. Entonces, pues eso se encarga de, ¿cómo sería? Homogenizar el lenguaje en el que van a trabajar estas. Es correcto. Es, como bien lo mencionas, homogenizar, ¿no? ¿Cómo me voy a comunicar? Sí. Había puesto un ejemplo anteriormente donde es como si yo les dijera que tengo una máquina que habla japonés y tengo otra máquina que habla español. Entonces, para comunicarlas entre sí, tendría una primera opción que sería traducir de japonés a español y luego traducir de español a japonés. Eso sería pues bastante trabajo. Pero podría definir un estándar o tener un acuerdo donde dijera vamos a comunicarnos en inglés en general. Y entonces ya dejo como lenguaje de acuerdo, lenguaje de interfase, el inglés. Así no importa qué idioma hables tú, si nosotros definimos que siempre nos vamos a comunicar en inglés, ¿sí?
Correcto, Lisette, Alan, sí, ambos están correctos, nada más que esto era lo que quería que me respondieran en este contexto. Ok. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, aquí, protobuf o proto, para que lo vayan anotando, esto es importante porque así lo van a ir asociando, es lo mismo o tiene la misma misión que el archivo .x en RPC, que la interfaz de Java en RMI, y son conocidos como los archivos IDL, que es Interface Description Language o lenguaje de descripción de interfaz. Son los que definen cómo nos vamos a comunicar entre todos los nodos de una red sin importar el lenguaje y el formato de datos que estemos utilizando. Entonces, bueno, después de recordar un poquito esto y para seguir asociando esto, me interesa mucho que pongan atención en esto de HTTP2. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que esto está hecho en múltiples lenguajes. Bueno, está hecho para múltiples lenguajes, mejor dicho. Y esta URL que he puesto aquí es para explicar un poco esto de HTTP2. Nosotros tenemos un problema en HTTP1, ¿sí? Por la siguiente razón. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Este es un sitio web que utilizan como demo. Fue presentado en una pues conferencia donde gRPC fue anunciado y por esa razón se las estoy mostrando ahorita. Es la mejor forma de ilustrar cuál es la diferencia entre HTTP1 y HTTP2. Aquí nos dicen que esta imagen que ustedes están viendo está conformada por 200 pequeñas imágenes, ¿sí? Y las van descargando pues desde este sitio. Quiero que observen ahorita lo siguiente, ¿no? Yo le voy a dar un refresh, espero que con la latencia de la red todos lo vean. Y sí alcanza a verse, ¿no? Que ahí se van construyendo los cuadros. Vean cuánto tiempo tardó en cargarse. 3.89 segundos este conjunto de imágenes, ¿sí? Pues obviamente desde un servicio, puede ser un gRPC, pero ahora quiero que vean cómo va a ocurrir cuando lo utilice con el HTTP2. ¿Observaron? De 3.89 a 1.26. Sí es bastante la diferencia, incluso si ustedes observaron cuánto tardó en cargar, ¿sí? Cuánto tarda en cargar la de HTTP1 y cuánto tarda en cargar la de HTTP2, pues sí es bastante notable la diferencia entre ellos. Entonces, me regreso acá a la presentación. ¿Por qué ocurre esta diferencia de carga? Bueno, una razón es porque en HTTP1 yo tengo muchos conflictos, muchas deficiencias que tienen que ser cubiertas porque cuando fue inicialmente pues descrito, fundado, anunciado HTTP1, la web no era lo que es hoy. Entonces, vamos a ir a eso. Esta slide es del sitio oficial, que ahorita ya incluso ustedes lo vieron ahorita que abrí el navegador de este sitio, el sitio oficial de gRPC. Aquí yo lo que hice fue resaltar las partes interesantes. Si yo pregunto o lo quiero asociar con lo que hemos visto de RPC en C y RPC en Java, ustedes pueden observar lo siguiente. Hay un servicio, o sea, una función aquí que vive aquí adentro. Hay un servidor. Sigue habiendo clientes, pero ahora los clientes, si ven, miren, aquí son Android, un Android Java Client. Este es del lenguaje Ruby. Aquí sigue habiendo un stop. Aquí ya no colocan el concepto como tal de skeleton, ya simplemente se
simplifica diciendo que es el servidor, pero la comunicación entre ellos sigue siendo request response, solicitud-respuesta, utilizando un protocolo que se llama, bueno, que aquí se conoce como protobuffers o también abreviado como proto, pero es exactamente el mismo diagrama que les he estado mostrando desde que inició la unidad de aprendizaje con los stops y los skeletons, nada más que aquí ya se simplificó y vamos a tener aquí sí la oportunidad de observar la complejidad en cuanto a, ¿de verdad puedo entonces escribir un código en Ruby, otro código en Android, otro código en Python, que esto esté escrito en C++ y se comuniquen como si todos estuvieran escritos en el mismo lenguaje? Aquí sí ya se va a presentar esa oportunidad, ¿sí? Entonces, este formato de intercambio de datos, ¿sí? Aquí, el formato de intercambio de datos es este proto. Reitero, es el archivo .x en RPC, es la interface o IDL en Java, en RMI. Entonces, aquí se llaman protos, pero ¿son qué? Formatos de intercambio de datos. Me pongo de acuerdo cómo me voy a comunicar, ¿sí? JSON es digamos, el estándar de formato de datos actual en todos los servicios web que existen, pero estos buffers de protocolo o protobuffers trabajan a nivel binario. ¿Qué significa eso de que trabajen a nivel binario? Puede ser que tú me digas, bueno, es que JSON sí es texto, pero al final del día, si me voy a las capas bajas, pues yo voy a ver ceros y unos. Sí, pero haces esa transformación de texto a binario. Y en los protobuffers directamente va en binario. Y por otro lado, las llamadas son síncronas o asíncronas entre diferentes pues, plataformas, diferentes lenguajes, y eso le da esa posibilidad de lo que acabo de mostrarles aquí en este demo de HTTP1 y HTTP2. Ahorita voy a ir detallando los problemas que hay en HTTP1 para que tengamos más idea. Posiblemente ustedes no los han visualizado o tal vez sí ya los hayan visualizado, pero siempre cuando uno empieza a revisar el funcionamiento de las cosas en la web, pues encuentra uno detalles nuevos. Pregunta para todos. ¿Alguien ya conoce estas desventajas que tiene el protocolo HTTP1? No, profesor. ¿No? ¿Puede levantar su mano si alguien ya las conoce? Creo que no, ¿verdad? Creo que nadie. ¿El aprovechamiento de recursos en general del equipo? Bueno, no de recursos del equipo, sino del intercambio de información o de la transferencia de información. Pero sí, esa es una. Ok, bueno, creo que los demás no veo que nadie levante la mano, entonces asumo que no les han hablado acerca de esto. Entonces, bueno, las características que tiene gRPC, pues es que dice que tiene un idioma neutro, que está basado, ya dije, en un IDL, en HTTP2, y que soporta ambos, ¿no? Soporta tanto JSON como su propio formato o protocolo, que es los protobuffers, ¿no? Estoy hablando de estas desventajas porque la diferencia entre REST y gRPC, o sea, van a ser competencia, o son, mejor dicho, competencia, es el formato de la carga útil. ¿A qué me refiero esto con carga útil? ¿Alguien que me quiera ayudar con este concepto? Este concepto estoy seguro que algunos de ustedes sí ya lo han leído o visto en algún lado, escuchado. La carga útil en la web. ¿Nadie? ¿Sería la información, profe? Sí, el tiempo que tardo yo en visualizar, por ejemplo, la imagen que mostré ahorita,
y obviamente la experiencia que tengo como usuario en irla viendo cómo se despliega pues poco a poco. Pero en realidad estamos hablando de que para que eso ocurra hay una serie de peticiones entre el cliente y el servidor, ¿sí? Los mensajes REDS, por ejemplo, normalmente contienen JSON, o sea, están en un formato de tipo JSON. Aunque no es un requisito estricto, pues podemos decir que todos lo tienen, ¿no? Y Google lo que resalta es que dice, bueno, JSON es textual. Yo hice un formato dentro del framework de gRPC que es muy eficiente, está empaquetado, está en binario y por lo tanto pues es más veloz que el formato JSON. Obviamente la gente de Google entendió perfectamente que el formato JSON prácticamente es el estándar de facto actualmente en la industria, pero con las ventajas que ofrece gRPC es muy probable que en el futuro pueda competir o incluso hasta pasar a ser el estándar, ¿no? De facto. Entonces, necesito transparentar esto de la diferencia entre HTTP1 y HTTP2 para que veamos por qué necesito a veces REST, por qué me ofrece gRPC un nuevo enfoque. Primero, los problemas que afectan a HTTP1 es que es muy grande la descripción. Aquí les puse algunos de los RFC, los Requests for Comments, cómo fueron creciendo y todo lo que pues ha sido descrito en HTTP1, ¿sí? HTTP1, ¿contra qué se tiene que enfrentar? Pensando en la web de los años 90 o 2000. Bueno, el tamaño de la página web ha crecido tremendamente. 1.9 megas en promedio es lo que pesa una página web en promedio. Y el número de objetos que existen en la página, estoy hablando videos, imágenes, secciones de texto, anuncios comerciales, etcétera. Si tú no lo sabes, cada uno de esos objetos requiere que yo haga una solicitud HTTP por separado, lo que le carga de mucho trabajo al servidor, ¿sí? Y obviamente pues va a hacer muy lenta la carga de la página. Todo esto que acabo de comentar es lo que le llamo yo la carga útil. Yo no sé la página web que voy a visitar, no sé cuántos objetos tenga, no sé si la cargaron mucho en diseño, pero lo que sí debes de saber, tú como telemático y como parte de esta materia, es que ahí van a ocurrir, como si estuviésemos haciendo los sockets, pues tantos como objetos haya. Pensemos en algo simple. Imagínate una página web con 2 imágenes. Bueno, pues eso va a implicar una conexión para la página web, o sea, un socket, que obviamente envía y recibe, otro socket para el video y otro socket para la imagen. Entonces estaríamos hablando ahí de 6 comunicaciones que van a ocurrir. Multiplica eso por todos los objetos que puede haber en una página web y ya te imaginarás la cantidad de conexiones que van a estar ocurriendo. Eso me lleva a ¿qué? A la latencia, ¿no? ¿Sí? Es muy sensible a la latencia HTTP1 por este número de solicitudes que les acabo de comentar. Y a pesar de que pues ahora me puedas decir, es que bueno, ya hay más ancho de banda, no resuelve ese problema en la mayoría de los casos. Otra cosa, hay restricciones dentro de HTTP1 que se le llama como el bloqueo del jefe de línea, que es el número de conexiones que yo tenga. Cuando inició solamente podía tener 2, hoy está más o menos entre 6 y 8, pero eso reduce la capacidad de enviar múltiples conexiones, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que
tú haces peticiones a una página web, pero tienes que estar esperando la respuesta de tu solicitud anterior. Y eso crea pues una cola, ¿no? Pero eso pues te trae muchos problemas. Si una solicitud se bloquea porque está muy lento y hay obviamente otras peticiones que estás haciendo, pues eso va a provocar, reitero, muchos problemas. Déjenme ver si ahorita me puedo expresar de mejor manera, porque a veces esto es difícil así platicado. Entonces, Profesor, sí, se refiere como a cuando una página no nos está cargando y abrimos otra pestaña y volvemos a entrar a esa página para ver bueno, si eso ya, carga. sí, bueno, sí, Alan, sí, pero ahí ya me estás hablando que tú como usuario estás tratando de resolver el problema. Sí, mira, permíteme, nada más déjame tratar de terminar la idea, pero sí va por ahí. Tú, por ejemplo, tú me dices, oye, yo quiero visitar la página del Ticketmaster, por ejemplo. Entonces, de lo que va a ocurrir es que tú dices, yo hice una sola petición, esta que acabo de dibujar con una flechita. La página web del Ticketmaster puede tener muchos objetos. Piensen en esto como objetos de texto, objetos de imagen, de video, todo lo que te puedas imaginar. Lo que nosotros no podemos observar es que aquí dentro de esta petición, en realidad tenemos muchas peticiones que se están haciendo a cada uno de estos objetos. Entonces, puede ser que este objeto me responda muy rápido y a lo mejor el objeto 3 no me responda y se quede ahí, pues, esperando que cargue, pero eso ya me bloqueó un poco mi petición. Cuando digo me bloqueó, quiere decir que está utilizando del cliente, en este caso el cliente, el que está de este lado, el cliente web, el navegador que tú abriste, va a ocupar un tiempo de su procesamiento en estar esperando las respuestas. Vamos a suponer que uno bueno, no le puse el número, vamos a ponerle que es el 4, que 1, 4 y 2 ya le respondieron, pero el 3 no le responde por alguna causa. Entonces, va a estar el cliente web esperando que le responda este objeto 3, que a lo mejor es un video o es algo un poco más pesado, y eso le consume, pues obviamente, tiempo de procesamiento y lo va limitando de alguna manera también al cliente web. Entonces, eso es de lo que estoy hablando aquí yo, del bloqueo y de este número de conexiones al mismo dominio, no tanto como mencionó Alan, de abrir otra pestaña, ¿no? Que bueno, ahí ya se imaginarán qué pasa si yo abro otra pestaña. Pues estoy abriendo otra petición donde también todas las micropeticiones, por así llamarlas, también están ocurriendo. Sí me voy explicando, Esmeralda. Sí, profesor. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, HTTP2 también mantiene pues todas las premisas y los paradigmas de HTTP, o sea, tiene ese modelo de solicito y espero respuesta, maneja los famosos recursos y verbos. Si no estás familiarizado con estos conceptos, bueno, los verbos se refiere a la petición GET, a la petición POST, los recursos también cuando se trabaja un poco más con servicios, con microservicios. Ahorita iremos viendo más adelante esto, pero bueno, lo que me interesa ahorita es que resaltar que el esquema que utiliza gRPC, que es el encabezado de actualización, pues es binario, ¿sí? Y eso ayuda a reducir la complejidad en el manejo de estas peticiones de HTTP1. Otra cosa,
Una sola conexión de HTTP 2 te permite hacer transmisiones bidireccionales. O sea que ya no hay colas. El ejemplo que estaba mostrando hace rato, donde yo me quedo esperando a que un objeto pues me responda, ¿sí? Pues deja allí una cola y eso, pues ya lo dije, ralentiza, ¿no? la comunicación. Entonces, eso ya no ocurre aquí en HTTP2. Tú puedes enviar múltiples solicitudes, o sea, tu código es el que lo hace y el protocolo, pero no necesitas hacer nuevas conexiones. Ya no tendrías que hacer lo que dijo Alan como usuario, ¿no? No está cargando, a ver, voy a abrir otra pestaña para ver si ahí carga más rápido, ¿no? ¿Sí? Y además, pues ahora también el servidor te puede enviar notificaciones, esas ventanas emergentes o globitos o esas alertas como de WhatsApp. Eso es a lo que se refieren esta situación de notificaciones. Ahora, en el caso de REST, pues es una API, como ya dije, un estándar de facto. Está muy bien diseñada y aprovechada, porque no solamente usa, como aquí dice la presentación, HTTP como un protocolo de transporte, ¿no? Sino abarca todas sus características. En teoría, pues todo suena genial, pero en la realidad, implementarlo en todos los escenarios no siempre se logra, ¿sí? En este caso de lo que estoy hablando o esta presentación no está enfocada a pues describir las fallas que hay en HTTP1 y obviamente en REST, sino más bien está enfocada en el espíritu de mostrar qué podemos hacer con gRPC, que podemos sustituir REST con gRPC, sí, pero no quiere decir que ese siempre tenga que ser el camino que yo debo de seguir, ¿sí? gRPC, pues como es un framework, genera todas las bibliotecas que tú requieras de manera automática, ¿sí? Es muy fácil mapear con respecto a REST, ¿sí? Pero reitero, la velocidad y el desempeño son sus principales armas. Ahora, hay un tema, una discusión importante en streaming contra el esquema o la arquitectura de solicitud y respuesta, ¿sí? REST solamente te permite el modelo disponible en HTTP1, ¿sí? Ya gRPC fue diseñado para aprovechar todas estas capacidades y obviamente eso le permite transmitir la información de manera constante. Y por eso, pues aparecieron los varios tipos de streaming. Hay streaming en el lado del servidor, ¿sí? Yo puedo como servidor enviarte una secuencia de respuestas después de recibir una petición tuya, ¿sí? El estatus en el que me encuentro y todos los metadatos de seguimiento pueden ocurrir hasta que yo las haya recibido como cliente completas, ¿sí? Ese es un streaming que está en el lado del servidor. Hay otro que está en el lado del cliente, donde yo como cliente le envío múltiples solicitudes, pero el servidor pues me envía una respuesta única, ¿sí? Después pues obviamente de haber recibido todas mis solicitudes, ¿sí? En ese orden. Y está el streaming bidireccional, que esto es hacerlo de forma libre. Únicamente el cliente es quien inicia la secuencia, o sea, para empezar el intercambio, pero el orden que puedan seguir a partir de ahí es totalmente libre, ¿sí? Bueno, esta en particular tiene que ver más con la parte de la web, esta me la voy a saltar ahorita, ¿sí? El soporte para gRPC, ahora vamos a los contras, pues en el navegador web no está tan maduro, es decir, todavía no hay como un espíritu o un ánimo para estarlo utilizando en lugar de utilizar REST. REST sigue siendo lo que se está utilizando, pero gRPC
sí está siendo utilizado para los servicios internos, como el ejemplo que les di hace rato de promociones en una venta. Es decir, servicios que no están expuestos, ¿no? Directamente al mundo, ¿sí? Por red va a seguir existiendo por mucho tiempo, razones de compatibilidad, tiene muchas APIs expuestas públicamente, pero muy seguramente gRPC sí va a llegar a convertirse en dominante, al menos en el mundo de los microservicios, en el futuro, ¿no? Estos son algunos de los usuarios de gRPC que también están en la página web. Esto, digamos, resume lo que me permite a mí decir las features, las características de HTTP2, ¿sí? Y que me permiten a mí ver ese comportamiento que mostré de que la carga de la página es muy rápida. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar ya en código? ¿Sí? Yo voy a tener un archivo de especificación, si tú lo ves aquí como en este ejemplo, pues es muy similar a lo que usamos en el punto X o a la interfaz que se utiliza en Java, ¿sí? Este archivo pues es el que define, ¿no? Cómo me puedo comunicar, qué mensajes, y bueno, el compilador que ofrece el framework de gRPC, pues te genera los stops y los skeletons, ¿sí? Este mismo protobuf es el que se encarga pues de serializar y deserializar todas las solicitudes y respuestas, o sea, de manejarlas de manera binaria, ¿sí? ¿Qué tiene como ventaja? Pues que la API tú la ves como una caja negra. Nada más le dices, acepta esta solicitud y esto es lo que debes de responder. Entonces, es bastante amigable. La red de API, como ya mencioné, pues tiene verbos bien definidos, utiliza JSON, es amigable con el client URL, el curl, y pues prácticamente podríamos decir que todas las bibliotecas pues están ya maduras para todas las plataformas, ¿no? La pregunta aquí es que si es adecuada para los microservicios. Aquí puse algunos ejemplos que revisaremos más adelante, pero tiene que ver con las cuestiones que ya se manejan en desarrollo y que no todas pueden manejarse con REST, y que en este caso los protobufs me permiten a mí hacerlo de mejor manera, ¿sí? Estos son los pasos que yo tendría que escribir para tener un servicio gRPC, es decir, escribir un archivo proto, generar el código y el cliente usando el compilador del protobuf, implementar el servidor, implementar el cliente y listo, eso es todo. Si ustedes ven estos 4 pasos, son prácticamente los mismos que se hacen en Java, son prácticamente los mismos que se hacen en C con RPC. Entonces, no debe de haber mayor problema en poderlos ejecutar. Aquí les puse algunos de los enlaces que puede ser útil consultar con respecto a este tema. Y me paso ahora a, bueno, la página web oficial de gRPC. Ya alguna vez lo había comentado, que también de aquí puedes tú tomar algún ejemplo o retomar algún ejemplo que pudieses proponer como proyecto final, si es que aún lo que hemos estado comentando de mi propuesta como proyecto final no te convence, y entonces tú me dices, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría mejor ver algunos de los que están aquí y tratar de adaptarlo, hacer una versión propia o simplemente echarlo a andar en mi máquina y mostrarlo como el proyecto final de la materia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, hay mucho por hacer, hay que invertirle obviamente tiempo, pero aquí hay muchísimas, pues, ¿cómo llamarlo? Paquetes ya empaquetados, ahora sí que, mejor dicho, hay muchos empaquetados ya de ejemplos reales
que pueden ayudar a desarrollar un proyectito ilustrativo utilizando gRPC. Obviamente, esto que les estoy mostrando de gRPC, esto sí ya cae un poco más en el área de aplicaciones distribuidas, no tanto en el área de sistemas distribuidos. Sin embargo, puede ser como el paso para que ustedes inicien en aplicaciones distribuidas y obviamente pues sí puede encajar como un proyecto de sistemas distribuidos porque ya revisamos el corazón del sistema distribuido, o sea, lo del stop, lo del skeleton, cómo se hace la comunicación, y entonces ahora eso lo puedo ver como una caja negra y mejor me dedico a conectar cosas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en los documentos todo el soporte oficial para, pues prácticamente les digo, los lenguajes más comunes que hay, ¿sí? La verdad yo considero que está bastante bien desarrollado la plataforma. Entonces, lo que sigue ahora es hacer un pequeño ejemplo de gRPC, ¿sí? Para conocer más que nada el modelo de funcionamiento. Después de este, vamos a hacer un ejercicio, sí, desde cero, porque ahorita vamos a descargar de GitHub el código para observar cómo funciona. Aquí les pongo cómo lo van a instalar y configurar. Fui colocando imágenes para que ustedes se guíen. Es un ejercicio de Hola Mundo muy simple. Por la descarga que tienen que hacer y la instalación, más o menos les llevará alrededor de 30 minutos hacerla. Pero si, por ejemplo, la red está bastante rápida, pues posiblemente hasta en 10, 15 minutos lo terminen. Entonces, es nada más poner en ejecución un programita que va a decirte hola mundo y se acabó, ¿no? Es todo lo que está en este ejercicio. En otra sesión ya haremos uno donde nosotros no descarguemos de GitHub el código y empecemos a escribirlo para familiarizarnos con el uso de gRPC, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos? Creo que no. No, profesor. Correcto. Bueno, pues ya es hoy viernes. Esta fue, digamos, la parte conceptual. La práctica no debe de tener ningún problema, pero cualquier situación, ya saben, me pueden enviar un mensaje o también pues pueden referirse aquí a la documentación oficial. Allí hay también muchísima ayuda, pero no debe de ser ningún problema, reitero, porque pues esto es un hola mundo, no debe de ser problema ejecutarlo. Está hecho en Python. La razón por la que elegí Python es para ver la versatilidad de los lenguajes y que podamos conectar, como les dije en algún ejercicio, pues un codiguito de Java con otro de Python y con otro de C, aunque nosotros no los programemos desde cero, es decir, nos conectemos a GitHub, descarguemos algún proyecto, pero que sí veamos, oye, mira, sí, este está compilado y ejecutado en C y este otro en Java, y realmente sí se comunican, y cómo puedo yo llegar también a ver ya algo en la web para mostrar estas diferencias y ver esto que decimos de HTTP y cómo va a ir mejorando, ¿no? nuestro desempeño e ir mostrando aplicaciones que sean muy cercanas a lo que vemos nosotros como usuarios actualmente. ¿Correcto, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, comentarios, la práctica ya está allí en el Classroom. Ahí está la fecha de entrega, es algo muy simple, ya les dije. Si tienen buena conexión, en 15 minutos acaban. Si tienen una conexión medio lenta, pues tal vez media hora. Pero es un ejercicio muy rápido para que puedan darme sus preguntas o comentarios el lunes, que es cuando haremos un ejercicio desde cero. ¿Correcto? Ok, sí. Sí, maestro. Bueno, muy bien, pues les agradezco. Que tengan buen fin de semana, muchachos. Gracias, igualmente. Hasta luego, profesor.
Buen fin a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe, yo solo Hasta tengo luego, una duda. profesor. Perdón. Yo tengo una duda. ¿Se puede desde Windows o tengo que hacerlo desde la máquina virtual? Eso no lo escuché, perdón. No, pues puedes hacerlo desde Windows. Bueno, en realidad como aquí no hay restricción en cuanto a qué utilices. Ok, muchas gracias, profe. ¿De qué? Ah, ya vi que Enrique aquí puso un mensajito. Sí, entendiendo gRPC. Muy bien. Sí, pues es el oficial. Muchas gracias, Enrique. Tenga buen fin de semana y buen día del maestro, profe. Gracias, gracias.